¿Qué tal, queridos amigos? Tenemos un poco de aire. Tomemos aire, respiremos. El día de hoy, el presidente López Obrador, el hombre al que he calificado como López Cuarto por su autocracia monárquica, está de gira en Centroamérica. Se va de gira ya. Pues bien, esto a mí no me molesta, pero me levanta sospecha porque hay un dicho que dice, piensa mal y acertarás, sobre todo cuando hay tantas evidencias de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Y no es extraño pensar en algo que es muy interesante, la relación Campeche-Guatemala, siempre en la zona maya, porque ustedes recuerdan que Guatemala pertenecía al antiguo Petén, que era el imperio maya, que llegaba hasta la mitad de Centroamérica, Nicaragua aproximadamente. Hasta ahí se extendía el imperio maya. Si hablamos de independencia del Petén, tendríamos que entender entonces por qué viene la leyenda negra del separatismo yucateco, pero esto es absurdo, porque la leyenda negra proviene de que Yucatán no quiso aceptar el centralismo de Santana. Fue un acto patriótico, fue un acto de fe federalista. Y cuando Santana se fue con su república centralista, Yucatán volvió a México, o mejor dicho, México volvió a Yucatán. Esto hay que entenderlo para no hacer prejuicios tortos que lo único que hacen es desunir a los mexicanos. Pero lo que sí es cierto es que así como hay planes de Puebla-Panamá, también los hay cuando hablamos de el plan Campeche-Guatemala, porque en Campeche gobierna ese esperpento, y no lo digo por sus condiciones físicas, sino lo digo más bien por su capacidad mental, por su actitud lacayuna, por haberse convertido en la bailaora de la Cuarta Transformación el día que se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y lo digo también por su estirpe, por su genética. Proviene de un cacicazgo genético, diríamos los que estudiamos la historia de nuestro país, y sabemos que su padre, Carlos Sansores Pérez, fue uno de los personajes más nefastos que ha tenido el sureste en su historia. Y miren ustedes que en Campeche se han generado muchos gobernadores verdaderamente vergonzosos. Entre ellos, el cacique, el negro Sansores, que fue el preferido de Echeverría. Bueno, de ahí viene Laida Sansores, San Román, quien es gobernadora de Campeche por obra y gracia de la adulación con la que siempre trató Andrés Manuel López Obrador. Claro, estos motivos, estas formas de humillarse, de someterse, son conocidas por López Obrador, tanto hacia él como de él hacia otras personas. Ya lo declaró el señor Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, con propósitos de volver en 2024. A ver si no por eso se le ocurre al señor López Obrador hacer una finta y permanecer con su amigo del alma, Donald Trump, que lo desprecia profundamente. Es una cosa curiosa. Donald Trump dice que nunca jamás había testiguado a nadie que se doblara tan terriblemente como Andrés Manuel López Obrador cuando le obligó a contar con 29,000 soldados, muchos de ellos marines, en la frontera de México con los Estados Unidos. Y que cuando al principio reculó un poco López Obrador, Trump lo amenazó con imponer aranceles del 25% a los productos mexicanos y entonces inmediatamente Andresito le dijo, no, 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 serán bienvenidos sus soldados, señor Trump, serán bienvenidos, serán bienvenidos. Esto fue peor, peor, mucho peor que una invasión. Es haber oficializado la invasión de Estados Unidos a México. Eso, presidente, es lo que debemos considerar
traición a la patria. Y no hay modo de que usted se escape porque el testigo es nada menos que Donald Trump. El que le reveló fue Donald Trump. Pero usted, ¿cómo contestó? Contestó más doblado. Dijo, no. El señor Donald Trump es mi amigo y aunque sea capitalista, sigue siendo un gran amigo y aliado de México. Presidente, creo que usted no escuchó el grado de desvergüenza con el que Donald Trump habló de usted. Y digo de desvergüenza porque cuando usted fue a la Casa Blanca a rendirse a los pies del señor Donald Trump allá en 2020, usted llamó a Trump como un defensor de la soberanía nacional, de la soberanía mexicana, cuando estaba construyendo el muro de la ignominia. Y el señor Donald Trump le contestó, es usted un hombre maravilloso. Y entonces Andrés Manuel creció en su ego hasta casi reventar en el famoso salón, oficina oval de la Casa Blanca. Ay, presidente, hasta en eso ha usted caído tan bajo, que la historia va a ser terriblemente dura con usted. Pero volvamos a su viaje que emprendió hoy hacia las naciones centroamericanas con las que usted pretende hacer negocios. Quizá fue siguiendo esa ruta de Campeche a Guatemala, para empezar, porque resulta, hay muchos que no lo saben, que el embajador de México en Guatemala es don Romeo Ruiz Armento. ¿Le suena el nombre? Probablemente a muchos no, pero en Campeche sí que lo conocen, y lo conocen porque nada menos es esposo de Laida Sansores, un Romeo con una Julieta un tanto descascarada. Y no quiero faltar a la caballerosidad porque es una señora, pero yo la conocí hace años y dista mucho de parecerse a la que veo hoy. Nada más eso digo, para que no haya interpretaciones malévolas sobre mi presunta misoginia, porque inmediatamente dicen eso, no se preocupen. Me siguen gustando mucho las mujeres y lo que más pena me da es que con la vejez me siguen gustando las mismas mujeres. Y lo malo es que pues ya pasa el tiempo y pues ni modo. Pero sigo en activo, ¿eh? Sigo en activo. Esto es propaganda por mi parte. Pero bueno, el caso es que con esa conexión de Campeche a Guatemala está en medio lo que ya hemos venido denunciando durante días, pero nadie hace caso, nadie escucha, nadie quiere escuchar. La famosa tala y misericordia de árboles con maderas pinas, después de expropiarse 127.700 hectáreas para el trazado del Tren Maya. Un negocio, si se puede llamar así, que rinde hasta el momento 81.728 millones de dólares, porque calculan que cada árbol tiene maderas pinas que tienen un costo en el mercado de $5,000, cada uno. Y por hectárea se supone que son 128 árboles los que pueden estar en esa misma área de una hectárea. Pues bien, si esto así lo sumamos, pues llegamos a la cantidad de árboles y de millones que generan los árboles talados por la inmisericordia condición que les ha impuesto la Cuarta Transformación, la de ser solamente paso para el famoso Tren Maya. Fíjense, por si algo faltaba, porque hace poco agregaron que se iban a dar 110,000 millones de pesos más para terminar el Tren Maya, que además está detenido en el tramo 5, a menos de que
López Obrador, como lo acostumbra, pase por encima de la ley, de los ordenamientos judiciales y siga construyendo el Tren Maya en el tramo 5, que es el más importante, el que va por Tulum y Quintana Roo. Y por supuesto que entonces, pues, seguiremos viviendo en esta dictadura de ojos vendados. La dictadura de los ojos vendados. La dictadura de los ojos vendados, pero de todos aquellos que siguen creyendo en la Cuarta Transformación y siguen conmocionados por su cabecita de algodón. Estos pues siguen y serán ciegos hasta que la historia reviente. Pues el negocito es de 81.728 millones de dólares. Y yo creo que algo tendrá que ver la gira de López Obrador a Centroamérica, buscando negocios o husmeando aquellos negocios que ya se hicieron con los productos mexicanos. Y no solo los del subsuelo, sino también los de la superficie, los árboles con maderas finas, los negocios de la Cuarta Transformación que nadie quiere saber de ellos. Pero aquí están. Ya ven ustedes para qué existen los periodistas. Para esto. Para analizar y denunciar y servir de contrapeso a los abusos del poder y explicar algunas cosas que parecerían absurdas. Después de 3 viajes a los Estados Unidos, inaugura su agenda internacional fuera de Estados Unidos, que es más o menos como acudir a la oficina del jefe. Fuera de los Estados Unidos es el primer viaje internacional que el presidente realiza a Centroamérica, lo cual está dentro de la lógica porque son los países más cercanos a nuestro país. Irá y visitará aquellos lugares que le pueden proveer de alguna idea para saber cómo más poder hincar el diente en las exportaciones de México hacia esas naciones, sobre todo las exportaciones soterradas, es decir, subterráneas, a las que obligan a callar a todo mundo, a la Secretaría de Agricultura, por ejemplo, que no se pronuncia acerca de este daño brutal que está sufriendo nuestro país por la tala y misericordia de árboles con maderas finas. No dicen nada, no se habla en las mañaneras de tal cosa. Parecemos los otros que estamos fantaseando sobre hechos innegables que están profundamente cotejados. Hay videos, hay fotografías, hay de todo que demuestra hasta qué punto ha llegado la tala en el sureste de México para que el presidente realice con amplitud su caprichito del Tren Maya, que nos sigue costando y costando, pero a lo que no agregan el costo de lo que se derrumba, de lo que se tira. Nada más se publican los costos de lo que en realidad se están invirtiendo para colocar las rieles y para hacer el tren, pero no se habla de lo que se desmantela, que es muchísimo más quizá que el costo mismo del Tren Maya. Por lo menos 81.728 millones de dólares. Y eso amerita, claro, un viaje a Centroamérica, comenzando con Guatemala. Y amerita, por supuesto, que Romeo Ruiz Armento, el embajador de México en Guatemala y esposo de la famosa Laida Sansores San Román, la Julieta de Romeo. Ya no debo decir estas cosas porque realmente me da pena compartirlas con ustedes, pero qué barbaridad. Para que él, el embajador, dé alguna explicación de por dónde pasan las maderas y hacia dónde van, porque el gobierno de México no nos ha dicho de esta importación que se va por Guatemala, aprovechando que en Guatemala pueden hacer de sus cosas. Ya ven ustedes que ahí en Guatemala también se escondió Javier Duarte de Ochoa. Algo debe tener Guatemala que permite que los peores criminales del gobierno puedan estar
pues si no a sus anchas, porque ya ven lo que le pasó a Javier Duarte, cuando menos puedan hacer negocios si les dan su respectivo moche a los gobernantes de Guatemala. Es bastante simple y bastante ridículo. Pero por ahí anda ahora el presidente López Obrador. Yo en lo personal prefiero que ande por allí y no se le vaya a ocurrir hacer una mañanera en Guatemala o en Costa Rica. Ojalá que en Nicaragua se porte bien. Ojalá que no hable tanto y nos deje descansar unos días. En fin, no me van a callar y lo digo hoy siempre, con cero cobardía.